Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Veamos qué nos dice Jehová Dios en Isaías 55, 8, respecto a este tema. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, declara el Señor. El pensamiento de Dios, ¿quién puede comprenderlo? Los astrónomos nos hablan de estrellas en el cielo a distancias tan infinitas que su luz se mueve a través del espacio, a la inconcebible velocidad de 185,000 millas por segundo. Requeriríamos más o menos 3.500 años para llegar a esta tierra. ¿Por qué hablo de esto? Inicialmente, el Génesis, y aunque el pensamiento de Dios los colocó tan lejos en el espacio, dispuso las leyes que lo gobiernan, y no es inverosímil que haya puesto a girar a su alrededor planetas como el nuestro, poblados de sentimientos y seres responsables ante su creación. Hasta tal distancia llegan los pensamientos de Dios Jehová con la misma claridad y sabiduría que en este pequeño globo terráqueo nos hace conocer sus pensamientos, que perforaron las avenidas sublimes del espacio infinito hacia la eternidad. Como seres creados a su imagen, el pensamiento es la actividad y el descubrir sobre lo creado en la mente humana. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto como semejanza del Creador. Podemos formar alguna concepción de ellos a través de las obras de su mano, ya sea en la naturaleza, la providencia o la redención. Se cuenta que Johann Kepler fue un astrónomo matemático alemán, principalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas, que una noche se puso a observar horas y horas los movimientos de los cuerpos celestiales y llegó a la conclusión: he estado pensando de nuevo en los primeros pensamientos de Dios. Pero hay pensamientos anteriores a los impresos en la naturaleza, porque Dios es eterno y su tiempo no es cromo, es un presente eterno. El amor que produjo a la elección del hombre en Cristo y que culminaría en la gloria es más antiguo que nuestros pensamientos. Una frase muy conocida: yo pienso, luego existo, fue la fórmula en que la gran mente de Descartes halló la paz. Podemos adaptarlo con reverencia y decir: Dios piensa, luego Dios es y Dios existe. Y la prueba de que Él piensa es el Génesis del gran universo que nos rodea. Pues la mente es un universo impenetrable para conocerlo por sí mismo y que lleva en todas partes las marcas de una mano diseñadora. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? En Lucas 5:22 nos dice Jesús: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Si fuimos creados con el poder de pensar, definamos qué es para la psicología el pensamiento. Pues es la potencia o la facultad de pensar ideas propias de una persona o colectividad, y el poder para inventar. El concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno en que vive o en él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento constante, relacionándose entre sí. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad. No son ajenos a los sentimientos y las emociones, viéndose influidos por ellos. Miren, el origen del pensamiento se da por la intervención sensorial y la razón de la capacidad del ser humano en la que se considera
que se almacenan las ideas formadas y representaciones de la realidad de su mente o de mi mente. Pero ¿cómo pensamos los hijos de Dios? ¿O cómo lo vemos a través de la palabra? Pues el Señor nos lo muestra que es un poder. Sí, el pensamiento es un poder. Es un punto en que el hombre está hecho a imagen de Dios. Otras criaturas animadas que están sujetas al hombre pensante no pueden tener esa comunión con Dios, porque no tienen conciencia, ya que está en el espíritu del hombre. Sí, el pensamiento hace parte de la conciencia del hombre. Cuando los hombres no piensan en los asuntos más elevados e importantes, se degradan a sí mismos de la verdadera posición que fueron creados. Ya que se encuentran con una mente no renovada, son incapaces de controlar sus pensamientos y estos están en desorden, vagan todo el día, no puede uno pensar en concentrarse, no puede uno meditar la palabra de Dios, no puede ser útil en las manos de Dios. Esa es la realidad. Y es que la calidad de cualquier mente está determinada por su producto. Dentro de mi testimonio puedo decirlo, que desde que yo tengo uso de razón, me costó mucho trabajo memorizar, aprender, estudiar. No fui un gran estudiante en mi primaria, bachillerato, me costaba mucho trabajo de concentrar. Pero cuando llegué, por misericordia de Dios, a sus caminos, empecé a ver algo que me causó impacto. Cuando yo leía la palabra, cuando la estaba estudiando, cuando empecé a estudiar mi carrera, cuando empecé también a estudiar en la universidad teología, era tan fácil entender y memorizar y que yo podía recordar. Tengo que decirlo, que a partir de ahí empecé a tener las mejores notas en mis calificaciones hasta llegar a los primeros puestos. Mire qué tan maravilloso es tener la presencia de Dios, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra mente. Por ejemplo, la Biblia nos muestra lo que Dios hizo en la mente de Moisés. Tenía dificultades para hablar y tal vez para coordinar sus pensamientos. Pero ¿qué hizo el Señor? Con su poder lo usó y lo que hoy conocemos como la ley mosaica en el pueblo judío. Veamos otro ejemplo, el de Pablo. Pablo no fue un hombre que fuera de buena oratoria. Posiblemente tenía problemas también para coordinar sus pensamientos. Pero nosotros, tú y yo sabemos quién fue Pablo y cómo lo usó el Señor. La mente de Shakespeare es una rara cualidad de su mente, pero encontró la expresión en Hamlet. Otro, Stevenson, demostró el maravilloso poder mecánico de su cerebro en la producción de la máquina de vapor. ¿Y qué tal Edison, que demostró lo que pensaba al inventar el teléfono y el fonógrafo? Sir Christopher Wren pensó en las catedrales de Londres. Estaban en su cerebro. Las vio antes de que se colocara una sola piedra. Y luego seleccionó una y la puso en el papel y le dijo al constructor: ahora ponte a trabajar. Graba este pensamiento mío en las piedras y déjalo ahí en medio de la ciudad, para que todos los hombres puedan ver el tipo de cosas que mi cerebro es capaz de producir. Esa arquitectura la podemos encontrar en la ciudad de Londres. Así que este mundo tan lleno de maravillosas formas de la creación y hermosos colores nos infunde ideas. No es más que la expresión exterior del pensamiento de ese ser tan maravilloso llamado Jehová, Dios. Vamos un poquito a recordar lo que vimos en los anteriores devocionales respecto a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 139, 13, 14, que dice que Él hizo todas las partes delicadas internas del cuerpo humano, haciéndolo, el cuerpo, maravillosamente complejo. Dios creó nuestros cerebros, que es más poderoso, más perfecto que cualquier computadora que pueda hacer el ser humano. También nuestros cuerpos, que ambos forman hábitos. Los hábitos del cerebro son llamados patrones de pensamiento. Son formas en que nuestra mente nos convence de que algo es de cierta manera,
han sido aprendidos provenientes de figuras de autoridad o por repetición, conformando una especie de estilo de pensar que desarrollan las personas, y ahí se aferran a un estilo de vida, que pueden ser negativas, pesimistas, destructivas, inexactas generalmente. Miren eso, lo que hacen es reforzar las emociones negativas, diciéndonos cosas que suenan racionales y precisas, pero que realmente solo sirven para mantenernos sintiéndonos mal por nosotros mismos. Por eso es que nosotros debemos de leer la palabra, debemos de meditarla y memorizarla, para cambiar esos hábitos que son destructivos, que nos hacen daño, por unos hábitos de bendición y de poder como es la palabra de Dios. Los patrones mentales son condicionamientos los cuales nos hacen ser seres con reacciones automáticas e inconscientes. No son más que hábitos a los que nos hemos acostumbrado. Son formas de actuar que nos condicionan nuestra vida, formas de pensamiento autocerradas a veces, que no nos permite la posibilidad de salir de ahí. Nos sentimos como en una cárcel, como prisioneros de nuestra propia mente. Se puede decir que los patrones mentales son circuitos neuronales, forma interconectada de las neuronas, eso es, que vamos formando y almacenando en nuestra mente mediante el aprendizaje de la vida. Son percibidos por nuestros sentidos y fabricados a través de nuestro sistema de percepción de la información que obtenemos. Acuérdense lo que dijo el Señor: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Se acuerda que hablamos de la información? Nuestros sentidos emiten información por medio del sistema nervioso, transmitiendo señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es decir, es como un cableado que manda información, como una red, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. Cuando tenemos un miedo, cómo nos llenamos de pánico y no podemos ni siquiera respirar, sudamos, nos hace ver cosas, la vista se nos pone nublosa, tembladera. Mire eso tan poderoso que son los pensamientos. La unidad básica del sistema nervioso es una célula nerviosa o neurona. El sistema nervioso desempeña un rol en todos los aspectos de nuestra salud y bienestar, tanto físico como espiritual. Bueno, ahora entrando a la recta final de este mensaje, por favor, concentrémonos en lo que vamos ahora a hablar. Mis pensamientos se vinculan con mi voluntad, porque los pensamientos junto con las emociones evocan sentimientos, y así poder actuar de acuerdo a este programa mental que tenemos en nuestra mente, sujetando nuestra voluntad. Ahí, ese programa mental sujeta nuestra voluntad. Recordemos que voluntad es la capacidad para ponerse un objetivo concreto y luchar hasta irlos alcanzando. Si mi mente por medio de mis pensamientos se vincula con mi voluntad, este se obliga a cumplir lo que mis pensamientos dictan en lo que hay en mi corazón. ¿No creen que es un poco complejo entenderlo? ¿No les parece? Pero sí, es así. Voy a intentar explicarlo con el conocimiento que me ha dado la palabra de Dios y guiado por su Santo Espíritu, sin desconocer mis luchas internas. No podemos desconocer que la voluntad es la capacidad que nos da nuestro Creador, ya que somos imagen y semejanza de Dios Jehová. Se refiere a la parte inmaterial del hombre, ¿no? Esto colocado al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó. Eso está en Génesis 1:28. Por lo tanto, es un poder para ponerse un objetivo concreto y luchar hasta irlo alcanzando. Esto se manifiesta por medio del libre albedrío, decisión, intención, ánimo y deseo. Como vemos, tiene varios medios para potenciar el hacer. Para algunos no es algo genético, sino adquirido. Estamos convencidos de que fuimos creados con voluntad propia. La voluntad es poder para tomar
decisiones, hermanos. Es decir, la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, nuestra conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado o objetivo, que está ligada al hacer. Y es que el hacer es darle el primer ser, es decir, dar el ser intelectual, ejecutar o formar algo con la imaginación o concebirlo en ella. Un poquito complejo, pero vamos ahí explicando. Y este hacer está asociado inseparablemente de un pensar. Podríamos decir qué es un pensar, qué es un decir y qué es un hacer. Es cierto que el pensamiento es el receptor, recibe de la mente. El pensamiento recibe todo mensaje por medio de los sentidos. Es un emisor que la mente da información, es decir, codifica la información. Recordemos, hermanos, el pensamiento es un don particular del ser humano. Volvamos al Génesis 1:26-27, que nos dice que somos imagen de Dios, el Dei, capacitándonos para tener comunión con nuestro Creador. Es una semejanza mental, moral, social, espiritual. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir, por lo tanto piensa. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad que Dios nos ha concedido. Si tu forma de pensamiento no es saludable o está inducido por las obras de la carne, lo más probable es que te sientas mal contigo mismo, con los que te rodean y con tus propias circunstancias de la vida. Porque cuando estos patrones se mezclan con las emociones y sentimientos, modificando el programa mental, se forma una especie de círculo vicioso que desafía la lógica y la razón. Esto a pesar de la evidencia que se pueda refutar, ¿no? Haciendo que estos patrones se puedan volver de la siguiente manera. 1. Automáticos. Eso es, muchas veces ya no se piensa, sino que actuamos según lo aprendido. Repetitivos, como ya no se cuestionan, se hacen más profundos y recurrentes. Intrusivos, porque surgen, no cuando tú lo necesites o te son útiles, sino en momentos incluso en que te pueden afectar o al menos alejar de lo que estás buscando. Es así, rápido, un rayo. ¿Y qué me dicen de los dominantes? El pensamiento, si no usas, el pensamiento, si no te usa, el pensamiento, si tú no lo usas, te usa. Así es sencillo. Te conviertes en una especie de esclavo, de títere, de tus patrones mentales y entonces dejas de pensar de manera objetiva, crítica y consciente para empezar a reaccionar impulsivamente. Se puede definir que los patrones de conducta son una serie de reacciones o formas de pensar que tiene una persona de momentos determinados. Es decir, se trata de una conducta adquirida y no genética, como se dice por ahí. Por lo tanto, es a partir de la experiencia que se forman estos patrones de conducta, porque son determinantes para nuestra relación con otros y de nosotros con nuestro entorno o circunstancia. ¿Cómo te estás relacionando con los demás? ¿Cómo estás tú agradando a Dios? Mire que estos patrones mal formados, mal encausados, nos puede producir ira, desilusión, ansiedad, resentimiento, frustración, venganza, etcétera, etcétera. Se manifiestan las obras de la carne, así de sencillo. Lamentablemente los patrones de pensamiento limitantes, es decir, que te limitan a no pensar más allá, sino dado tus emociones, tu sentir, lo que hacen es hacerte caer en una resignación pasiva. Ahí quedas, como dicen, en stand-by, que acabaría por conducirte a la desesperanza y resentimiento. O lo peor, en un estado de mente carnal, corrompida, entenebrecida, vana, cauterizada y reprobada. Y déjeme decirle, algunos que se hacen llamar hijos de Dios o cristianos han intentado suicidarse o se han quitado la vida.
Esto no es el fin, no. Si te mueves a cambiar, cuando tengas el querer para salir de ahí con una mente renovada, acuérdense que nuestras palabras tienen poder, o para bien o para mal. Con las palabras podemos crear o destruir. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Lo que tú digas, lo anidas y lo formas como un patrón de pensamiento. Lo piensas no una ni dos veces, sino varias veces. Y lo llevas a la acción. ¿En qué piensas? Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear, vuelvo y repito, o destruir. Por eso, su correcto manejo es de suma importancia, porque estemos velando y orando. Mire, Jesús habló de cómo se valoran las palabras. Él en Mateo 12:36, Él nos advierte y dice: y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Wow, pobre de nosotros si no nos arrepentimos y cancelamos, derogamos, quitamos a través del perdón en el nombre de mi Señor Jesucristo. Al tener usted y yo una mente espiritual renovada para que seamos transformados, se manifiestan esos buenos hábitos, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo y esos patrones de pensamiento van a ser santos, como dice el Señor. Pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Y esos pensamientos pueden ser usados para agradar a Dios. Y el rey David lo vivió ese proceso. Parafraseando el Salmo 146, 1:6, digamos: alaba alma mía al Señor. Mientras yo viva, alabaré al Señor. Todos los días de mi vida le cantaré salmo. No pongo mi confianza en ningún mortal, ni en mi propia prudencia, porque no pueden salvar, no nos puede salvar, porque el día que muramos, nuestro cuerpo volverá a la tierra, y ese mismo día perecen todos nuestros pensamientos. Los invito a escuchar esta alabanza y ya continuaremos para finalizar. Está
Sí, con nuestra mente tan limitada, tan finita, no podemos entender los pensamientos de nuestro amado Creador que tiene una mente infinita y perfecta. Es normal que lo sientas, pienses, digas y hagas sea lo mismo. Sí, es primordial ser congruente. El problema que tenemos es que nos guiamos primeramente por lo que sentimos, pero no podemos confiarnos en nosotros mismos, por favor, porque nosotros tenemos el conocimiento del mal. Por lo tanto, la palabra de Dios Jehová nos dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Eso lo encontramos en Filipenses 4:8. Si lo aplicamos, frenaríamos todo impulso dado por lo que uno siente. Recordemos que tenemos una mente reactiva a la defensiva, con alteración e impulsividad. Es la peor enfermedad que tiene la mente, ocasionada por el pecado. Además, que debemos renunciar a la conducta impulsiva que hace parte del gene del viejo hombre. Pensemos lo que nos dice 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero casi igual de importante es ser honesto con uno mismo. ¿Te has preguntado quién eres? Y así lograrás llegar a ejercer poder de la voluntad justamente sin hacer daño ni hacernos daño. Nuestra voluntad es inaccesible, desde fuera de ella misma es inviolable. Filosóficamente se entiende que el pensamiento o pensar es un proceso mental que permite a los seres humanos modelar el mundo y por lo tanto para hacer frente de manera eficaz en función de sus objetivos, planes, fines y deseos. Miren, nuestra conciencia es como una brújula moral. Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios, lo encontramos en Santiago 3:9, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mentales, morales, sociales y físicamente. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de él un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso lo encontramos en Efesios 4:24. Mire lo que nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire los pensamientos que el Señor pone en nosotros. Son pensamientos de paz, porque andamos turbados, de mal genio, con ira, pensando en lo malo o en hacer mal, en venganza. Para entender la naturaleza de la voluntad hay que situarla en el contexto de la personalidad entera, donde la inteligencia conoce, la voluntad elige y la afectividad añade el agrado o desagrado a lo que se conoce y se decide. ¿Cómo pensar en todo lo bueno? Si un pensamiento carnal ocupa tu mente, evalúalo en forma racional y responde con afirmaciones de lo que está mal sobre ti mismo. ¿Por qué pienso así? Piensa en las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Dale gracias a Dios por todo lo que vives. Puedes aprender a convertir el pensamiento pecaminoso en pensamiento virtuoso. El proceso es simple, pero requiere tiempo y práctica. En definitiva, estás creando un nuevo hábito de pensar bien. En Romanos 12:2
podremos encontrar algunas formas de pensar y comportarse de manera más justa y optimista, si se puede decir así. Bueno, formulémonos esta pregunta. ¿Qué podemos hacer ante esta situación de tener esos pensamientos recurrentes que se manifiestan en las obras de la carne? A pensar también se aprende. Aprendamos a pensar, por lo que siempre podríamos aprender otra manera de hacerlo. Primero, reconocer nuestros patrones de pensamientos distorsionados, a ser consciente si nuestra forma de pensar es correcta, o un estilo de pensamiento, si nos ayuda o no, si nos acerca a lo que queremos o nos aleja de la voluntad de Dios. Por ejemplo, a mejorar nuestras relaciones interpersonales, a manejar nuestras situaciones estresantes o críticas, hasta tener una narrativa distinta de nuestro pasado o posibilidad de futuro. Evaluemos, tener esa actitud, la voluntad de cambiarlos, porque se puede reconocer que se tiene y acabar diciendo, pues así soy yo y qué. Hay que perseverar en renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Es un proceso. Si no lo hacemos, eso conlleva a cometer errores, recaídas y logros. Estos patrones que fueron aprendidos desde muy temprano en nuestra vida y que están muy arraigados, por lo que hay que ser muy consciente de su presencia para poder irlos debilitando a través de la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo fue instruida a dejar que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su manera de pensar. Romanos 12:2. Debemos dejar que Dios tome control sobre nuestros malos pensamientos para que podamos ser más piadosos o justos. ¿Estás listo para dejar que Dios renueve tu mente? La Biblia nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 10:5. Cuando quiera cambiar su comportamiento, tiene que ignorar sus hábitos pecaminosos y dejar que el poder de Dios te sane. Hoy, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piense en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso lo encontramos en Filipenses 4:8. Miren, con la ayuda de Dios, no repetirá más el mismo pecado. Entonces, como expresó Charles Spurgeon, ¿qué puedo hacer para elevarme a Él? Pienso tanto como me complazca pensar, solo me pone de pie y hasta ahora me sirve, pero aún me deja en la tierra, y Dios estaba allá muy por encima de mí y mis pensamientos no pueden llegar a Él más que un bebé que puede tocar las estrellas con el dedo. Aún así, es un consuelo para mí si estoy sinceramente atento a Dios, que Él está pensando en mí, porque si mis pensamientos no pueden llevarme hacia Él, sus pensamientos pueden traerlo a mí. Y cuando Él ha establecido una conexión entre el cielo que está sobre mí y la tierra que está debajo de Él, entonces yo, aferrándome a sus pensamientos y creyendo lo que Él ha pensado para los suyos, seré elevado a su elevación y llegaré a pensar sus pensamientos y así estar en comunión con el Altísimo. Oremos, hermano. Padre, ayúdanos a eliminar todo patrón de pensamiento carnal, pecaminoso, que nos lleva a esos malos hábitos en nuestras vidas. Como resultado, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Por medio de la mente de Cristo, nos aferramos a tu palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo, para que haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Declaramos que con Cristo estamos juntamente crucificados
y me niego a vivir para mí, para que viva Cristo en mí. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.